Una alternativa, la espira que vimos en el video anterior, tiene que ver con poder aprovechar la mitad de la máquina. Nosotros dijimos que podíamos aprovechar cupla a lo largo de esta trayectoria, pero cuando llegábamos a esta posición horizontal y cambiábamos de posición, es decir, cuando este terminal venía a pasar por debajo de esta línea, el esfuerzo iba, o la fuerza iba hacia el otro lado, porque teníamos la corriente conectada en el mismo sentido y también los polos magnéticos. Sería ideal poder cambiar los polos magnéticos cada vez que cruzamos esta línea horizontal. También podría ser interesante cambiar la polaridad de la máquina, es decir, la polaridad de la corriente. Si nosotros hiciéramos que la corriente, en vez de salir por aquí, estuviese entrando, y en vez de entrar por aquí, estuviese saliendo, bueno, ahí entonces se invertiría el I vectorialmente B, cambia para el otro lado, o la regla de la mano derecha con el puño cambia para el otro lado, y entonces el esfuerzo también cambia para el otro lado. Eso sería interesante, pero habría que hacerlo cada medio ciclo. Hacer invertir la polaridad de la corriente que circula por este cable, así y así. Poder invertirla, pero para poder invertirla tenemos que buscar la forma de tener un contacto eléctrico que lo haga. Entonces fabricamos una pieza especial que es como una chapa ahí, doble, digamos, una para cada terminal. Esa chapa que va a girar junto con la pieza, es decir, si este es el eje de la máquina, nosotros vamos a ver que la chapa esa va a girar y va a ser solidaria con la máquina. Esas chapitas las denominamos colector. También se lo conoce como conmutador, porque esa va a ser efectivamente la zona donde se va a producir el cambio de corriente eléctrica, el cambio de polaridad. Y por otro lado tenemos otras piecitas que son como unos carboncitos. ¿Alguna vez destriparon alguna máquina eléctrica que tiene carboncitos, un taladro eléctrico, o o una enceradora, o un secador de pelos? Son todas máquinas que tienen unos carboncitos ahí que uno no sabe para qué miércoles están, incluso vienen hasta de repuestos, y sale del cablecito, sale del carboncito un cable, que uno no sabe a dónde miércoles va ese cable. Bueno, ese cable va a parar efectivamente a la zona donde vamos a ingresar con el positivo por un lado, y por otro lado vamos a conectarlo al negativo. Entonces esos carbones, esa corriente eléctrica que va a estar conectada formalmente a una pila, aquí irá la pila, digamos, con su positivo y su negativo ahí, y entonces la corriente eléctrica circulará a través del cable hacia el carbón. Con el carbón toca eléctricamente en ese punto, y va a continuar la corriente eléctrica llevando por el cable, dando la vuelta por aquí atrás, volviendo por aquí y saliendo por el siguiente carbón y su posterior cable hasta la pila. Con este dispositivo entonces que como dije recién tiene esta parte que la denominamos carbones o escobillas, que deben su nombre a que antiguamente se fabricaba a partir de una suerte de cable pelado que formaba pelitos como si fueran una escobita, y ese era lo que formalizaba el contacto eléctrico, de ahí su nombre de escobillas. Y entonces, vuelvo a repetir, aquí tenemos estas chapitas que forman lo que conocemos como colector. Toda esta parte de la máquina es el conmutador o colector básicamente. Las chapitas formalmente, estas chapitas chiquitas, se las conoce como delgas, que son las que constituyen el colector, que es donde se colecta la corriente eléctrica. Bueno, dibujadas de otra forma, en forma plana, vamos a encontrar que estas que están aquí son las chapitas, es decir, son las delgas, ahí. Y estos que están aquí, negritos, son los carboncitos. Y en estos carbones nosotros le vamos a colocar el positivo por un lado y el negativo por el otro, ahí. Y la corriente eléctrica fluirá a través de estos carbones, ahí. Y entonces ingresará por este primer contacto eléctrico hacia el cable,
de este modo, y veremos, si cortamos el cable aquí, veremos la cola de la flecha. Aquí a la derecha veremos la cola de la flecha. La flecha va a ir hasta el fondo de la pantalla, va a pegar la vuelta hacia arriba, ahí la corriente, y va a volver por el otro cable. De este lado lo veremos como la punta de la flecha que está retornando. Y luego, bueno, vendrá por este camino hasta salir por el conductor nuevamente. Ahora, igual que antes, vamos a analizar 4 estadios, considerando que acá tenemos, como tuvimos antes, el imán con norte y sur. Bueno, acá le vamos a poner el campo magnético B, B, y así, directamente, en vez de... Los conductores seguirán siendo los mismos conductores que antes, aquí, ahí. La única diferencia es que ahora van a estar unidos a el centro donde están las chapitas, esas chapitas que son las delgas. Y en esas delgas vamos a conectarle los carboncitos, un carboncito acá, que irá conectado siempre a un negativo, y el otro carboncito que irá conectado siempre a un positivo. Bueno, este esquema que tenemos aquí lo vamos a repetir en cada uno de los sectores y vamos a ir analizando, como hicimos antes, qué sucede. Bueno, una vez más, si miramos el esquema anterior, vamos a ver que con la regla de la mano derecha y demás, y vectorialmente B, considerando que la corriente ingresa por acá y veo la cola de la flecha, así que la punta apoya contra el pizarrón, el I vectorialmente B me ofrece una fuerza F en este sentido, y bueno, para el otro lado en este sentido, formalizándose una cupla con esta distancia que está acá, fuerza por distancia me da la cupla, y eso significa que esto va a girar para este lado. Vamos entonces a la segunda posición. En la segunda posición se desplazó efectivamente el alambre, digamos, los cables, la bobina, se desplazó hasta esta nueva posición. La chapita también se desplazó porque es solidaria al eje a esta nueva posición. Este es el cable de contacto entre ellos. Los carbones quedan exactamente en el mismo lugar, nada se ha movido, porque justamente la idea de tener estos carboncitos es que estos carboncitos siempre conserven su polaridad, con lo cual este carboncito que está acá siempre queda en positivo y este queda en negativo. Y otra vez aplicamos la regla de la mano derecha. En la regla de la mano derecha, acá aplicamos positivo allí, y entonces la corriente va hasta el fondo, y vectorialmente B, o haciendo la regla del tirabuzón, qué sé yo, tienen que la fuerza va a dar en este sentido o en este otro sentido. Estas dos van a generar una cupla, aquí se dará la cupla máxima porque tiene la máxima distancia, y entonces esto girará hacia la derecha nuevamente. En el tercer caso, vamos a volver a analizarlo una vez más. La nueva posición de la espira queda aquí y aquí, conectada por supuesto a su propia chapita. Y los carboncitos están allí conectados siempre al negativo y al positivo respectivamente. Es decir, estos no han cambiado en lo más mínimo ni van a cambiar. Bueno, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? La corriente ingresa entonces por el positivo, toca la chapita, ingresa por este positivo así, ahí va hasta el fondo, pega la vuelta, sale por aquí, cuando sale por aquí toca la chapita y se va por este cable. Y bueno, y en esta posición el esfuerzo, cuando uno hace el I vectorialmente B, nos da que la fuerza va para acá o va para este lado provocando cupla, con lo cual vamos a la siguiente posición. En la siguiente posición vamos a considerar que la espira avanzó hasta aquí, lo mismo que hicimos antes, y entonces la nueva posición de la espira pasa a ser esta, que tiene su conexión aquí, y pasa a estar aquí con esta conexión ahí. Ahí está. Los carbones siguen estando exactamente en el mismo lugar, nadie los ha cambiado, ni le han cambiado su polaridad, así que este sigue siendo negativo, este sigue siendo positivo, y están tocando en las espiras. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? Ocurre que ahora, en esta nueva circunstancia, la corriente ingresa por aquí, toca la chapita, y ahora ingresa por este cable. Cuando ingresa por ese cable vemos la cola de la flecha aquí, ahí, la cola de la flecha. La flecha va hasta el fondo, vuelve por atrás y sale por esta punta, por este extremo,
la punta de la flecha, es decir, la corriente va a seguir en este camino y se va a ir por el negativo. Bueno, no ha cambiado prácticamente nada. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Fíjense, desde esta posición hasta esta nueva posición, lo que ha pasado es que se ha invertido la polaridad. ¿En qué momento se invirtió la polaridad? Bueno, en el momento en que esta chapita que está aquí, vamos a limpiar. En el momento en que esta chapita que está aquí y esta que está aquí giran para avanzar, irse a la nueva posición, que sería esta posición, en ese momento pasan por un momento donde el borne negativo, vamos a cambiar de color, donde el borne negativo, deja de tocar a esta chapita para tocar a esta otra. Del mismo modo, el borne positivo, que estaba tocando a este conductor, ahora va a pasar a tocar al siguiente. Es decir, cuando esto gire un cuarto de vuelta, un poquito más, esta chapa que está aquí va a tocar con este nuevo carbón y entonces se va a haber cambiado la polaridad. Esta chapa que está aquí antes estaba tocada por el negativo y luego va a ser tocada por el positivo. Así es como se produce la conmutación, por eso lo llamamos conmutador o colector de corriente. Con esta nueva con sentido de la corriente, entonces ahora el I vectorialmente B me produce fuerzas que van a hacer que esto gire para el mismo lado. Bueno, la verdad que el ciclo continúa. ¿Cómo continúa? Bueno, si se fijan en esta versión del dibujo, van a ver que es exactamente igual que la primera, con lo cual solo alcanza con repetir el análisis infinidad de veces y bueno, esto siempre estará girando en el mismo sentido. Ahora, noten que gira en ese sentido por dos motivos. Uno es el campo magnético, la intensidad del campo magnético V. Este campo magnético apunta hacia un lado y determina el sentido de giro. Y la otra cosa que determina el sentido de giro es la polaridad con la que yo estoy alimentando la corriente eléctrica. Cuando cambio la polaridad, cambia el sentido de giro. Bueno, de hecho lo hace en este último tramo, a donde se cambia la polaridad. Este tipo de motores, este tipo de máquinas se utilizan en general en máquinas relativamente chicas, donde tenemos nuestros imanes permanentes que provocan un norte y un sur, y después tenemos la serie de bobinas. La verdad que para hacer un bobinado más eficiente, una de las posibilidades es hacer lo que conocemos como el rotor, es decir, la parte que rota de la máquina, de polos salientes. ¿Qué significa polos salientes? Que tiene esta forma rara así, medio como que sobresale desde el eje. Este tipo de rotores se prefieren en máquinas que son de relativamente baja velocidad porque tienen las masas mal distribuidas en el sentido de que están muy alejadas del eje y entonces tienen demasiado momento de inercia. Este tipo de máquinas tienen sus chapitas ubicadas, por ejemplo, en este caso tiene 3 chapitas únicamente. Y me dice, ¿cómo funciona esto? Bueno, estas 3 chapitas siempre tocan de a 2, es decir, en esta posición toca esta chapita de aquí y esta chapita de aquí, que aquí se ve como está bobinado el cable que forma la bobina que provocará la cupla con la corriente que circule por allí. Y la corriente que circula por allí estará determinada por los carboncitos, positivo y negativo ahí, que siempre estarán fijos y quietos allí, no se moverán, y cuando esto gire en un instante de tiempo, cuando ya gire un poquito, va a tocar esta y va a tocar esta otra. Es decir, va a haber girado todo, ¿cuánto? 100 grados, 120 grados, y esta va a pasar a la nueva posición, van a quedar otra vez, digamos que esta que está aquí va a pasar a esta nueva posición, y esta que está aquí va a pasar a esta nueva posición, y entonces van a terminar tocando la negra y la azul. Bueno, es más o menos fácil de darse cuenta. Es una solución limitada, entre otras cosas porque dependemos de algunos parámetros. La cupla tiene que ver ustedes recordarán, la cupla era la fuerza por la distancia, así que si esto produce algún tipo de esfuerzo que tiene que estar alejado del eje, no sé cuánto, qué sé yo, una fuerza para allí y otra para acá,
la distancia entre ellos, esta distancia va a determinar cuánto vale la cupla, fuerza por distancia, y esta fuerza depende de varias cosas. Era L vectorialmente, era I vectorialmente B, así que depende de la corriente, necesitamos que tenga buena cantidad de corriente, pero fundamentalmente necesitamos que tenga buena cantidad de intensidad de campo magnético, buena cantidad de B. ¿Se acuerdan que la fórmula era I vectorialmente B igual a F? Así que para tener una buena cantidad de fuerza necesito una intensidad magnética grande. Si bien existen hoy en día imanes de tierras raras, neodimio y compañía, que hacen que la intensidad de campo magnético sea muy grande, la verdad que estos imanes nos complican un poco la vida, y cuando hablamos de grandes motores o motores más importantes que tengan una mejor cupla, necesitamos que el campo magnético sea más importante. Con lo cual se prefiere cambiar esto por un tramo electromagnético al cual se le va a colocar una bobina, y esta bobina va a generar un electroimán. Ese electroimán va a generar el mismo campo magnético, pero no, mucho más grande. Es decir, en vez de tener un campo magnético así, vamos a tener un campo magnético así. Esta es la idea de generar un campo electromagnético o magnético aquí a partir de un campo eléctrico con una bobina determinada que le dé corriente continua, y ya vimos que funciona. Cuando optimizo esta máquina, uno puede apreciar aquí el electroimán, que es el que provee el campo magnético, y este electroimán, bueno, va a generar un campo magnético importante, y lo que podemos hacer es dividir, en vez de con una chapita, ponemos con una cantidad importante de chapitas, siempre teniendo cuidado de que estén enfrentadas. Es decir, que cuando le toca, por ejemplo, a la chapita negra, tocar con el carbón, bueno, tocan las dos chapitas negras que corresponden a la misma bobina. En el paso siguiente, cuando esto gira a una cantidad de ángulos, le tocará a la chapita que acá estoy dibujando en azul, y que corresponden a la bobina que está en azul. Y finalmente le tocará a la chapita roja que corresponde a la bobina que está en rojo. Así que si tuviéramos cables de distintos colores, cosa que nadie hace poner cables de distintos colores, veríamos que alternativamente están cambiando los carboncitos estos, que ahora los vamos a pintar de verde para que no se ofendan. Estos carboncitos van a ver que están tocando primero a la verde, después a la azul, después a la roja, y así sucesivamente. En la práctica, cuando uno lo ve en 3D, lo que va a percibir es que los carboncitos están ubicados aquí arriba, por ejemplo, ahí, así en esta forma, y sale el cable, y otro más ahí abajo, y entonces estarán tocando siempre de a dos chapitas, porque las chapitas están enfrentadas entre sí, y por ejemplo tocará inicialmente a la chapita negra, que corresponde a la bobina negra. Esta bobina negra irá por abajo, da 1000 vueltas, qué sé yo. Fíjense que las bobinas tienen un problema, que es el eje. El eje del motor hace que nos obligue a cablear una cantidad de cable por todos lados, y se hacen unos masacotes fantásticos. Uno cuando destripa un motor ve que tiene esas formas tan raras, ¿no? Voy a despejar esta parte del dibujo. Después le tocará el turno. No terminamos con la otra parte de la chapita. ¿Dónde termina? Y termina en algún lado, se suelta y termina en esta otra chapita. Así que cuando le toca el turno de la bobina negra, este es el recorrido que hace toda la bobina negra. Cuando le toca el turno de la bobina azul hace todo este recorrido. Acá está soldado el cable que, por supuesto, va a dar la vuelta por atrás de la máquina, pega la vuelta por aquí, 1, 2, 3, 4 veces, hasta que finalmente se cansa y va por el otro lado, porque ya no hay más espacio, y bueno, hace un masacote fantástico por allí, y termina soldado en el otro extremo en la bobinita que está enfrente de él, que es la azul. Finalmente le tocará la roja, y la roja hará exactamente lo mismo. Sale en una punta, llega a la otra punta, y la bobina pasará por todo este recorrido, haciendo otra vez el mismo engendro entre los dos cables. Y cuando uno destripa una de estas máquinas, observa que hay una especie de nido de cable que nadie entiende en esta zona, que tiene que ver con esquivar el eje. Tanto atrás como adelante, nosotros tenemos un eje que físicamente, bueno, acá no está dibujado el eje, pero la verdad que lo podríamos imaginar fácilmente. Es un eje, un palo que va ahí, y ese palo hay que esquivarlo con el cableado. Bueno, ese lío que vemos tanto adelante como atrás, ese lío es efectivamente el manojo de cables que se ven
por esquivar al eje de la máquina. A este tipo de rotor llamamos rotor a esta parte de la máquina que es la que gira y rota, así que este es el rotor. Y la parte que está quieta la llamamos estator, que es la parte estática de la máquina. Por supuesto que el estator es todo este conjunto, ¿no? Ahí. Bueno, la parte del rotor, la parte que gira de esta máquina, se lo conoce en este caso como rotor de polos lisos. A diferencia del otro, que recordarán que era con esta formita tan rara que parecía como un martillo y la bobina estaba inserta ahí en el medio, en este rotor la bobina en realidad va a lo largo de toda la máquina y en realidad se optimiza mejor el bobinado, pero bueno, se utiliza casi siempre para máquinas de alta prestación. En estas máquinas la cupla tiene que ver con la fuerza por la distancia. La fuerza es la fuerza que aparece allí, aquí en cada uno de los bobinas donde está tocando el carbón en ese instante y está circulando corriente eléctrica, aparece la fuerza que generará junto con esta distancia la cupla, esta cupla que está ahí. Por otro lado, la fuerza es proporcional a n, que es la cantidad de espiras, es decir, la cantidad de vueltas que tiene efectivamente esta bobina, por la cantidad de corriente eléctrica que circula, así que tendría que hacerlo con un cable relativamente gordo para que circule una buena cantidad de corriente, por L. L es esta distancia que está aquí, es la longitud del artefacto y ves la intensidad del campo magnético. Así que fíjense que la fuerza termina determinándose, entre otras cosas, por el largo de la máquina. Por eso muchas máquinas de alta prestación, de alta cupla, que tienen muy alta fuerza, son en general esbeltas, es decir, finitas y largas. Por ejemplo, los taladros, los Dremel, los molinillos, los mixer, ese tipo de máquinas que tienen este tipo de motor de reactor de polos lisos, tienen una muy buena cupla, una excelente cupla en el momento sobre todo del arranque. B, bueno, es el flujo sobre S, eso ya lo sabíamos, y de todo este engendro sale que la cupla es proporcional, K es una constante de proporcionalidad, a la corriente y al flujo magnético. Bueno, esta corriente la conocemos como corriente de armadura. Al igual que el transformador, esta es una máquina reversible. Ustedes recordarán que en el transformador podíamos poner tensión en el primario o tensión en el secundario y de acuerdo a lo que poníamos obteníamos al otro lado que era la salida. Bueno, acá podríamos poner corriente eléctrica tanto en esta bobina, que es la parte de excitación de la máquina, así se la conoce porque es la que provee los campos magnéticos, como la corriente eléctrica que formalmente pasa por adentro de las espiras, que la ponemos a través de los carboncitos, esta corriente continua que está allí, y al poner esas energías allí obtenemos un eje que gira y un torque aquí en el eje. Esta sería una posibilidad, pero la otra posibilidad es que trabaje exactamente al revés, es decir, si yo muevo con algún dispositivo mecánico, una paleta de ventilador de viento, o una paleta de agua, o una turbina o lo que sea, o un motor eléctrico, un motor del auto, por ejemplo, lo que os hacemos mover a este eje a una determinada velocidad, al moverse este eje, bueno, la bobina, todo eso está conectado igual y entonces por aquí, por estos dos cables, le voy a estar conectando la corriente continua y generarán una suerte de campo magnético, algo pasará, bueno, a ver, pensémoslo un minuto. Digo, si se acuerdan de la regla de la mano derecha, si yo tengo una corriente eléctrica que ingresa por acá y egresa por acá, esto con la regla de la mano derecha me da un flujo magnético hacia abajo. En definitiva, tengo adentro de esta máquina, esta parte de la máquina que rota, se arma una especie de imán que va a estar girando por efecto de ¿quién? El efecto de la máquina externa que hace girar a este imán. Y cada vez que ese imán pase por adelante de estas bobinas, se va a producir una diferencia de potencial que la voy a poder capitalizar en bornes desde aquí hasta aquí, una diferencia de potencial E. Esta diferencia de potencial que puedo obtener ahí va a ser proporcional
a la cantidad de espiras que tenga y la variación de flujo magnético. Bueno, la verdad que si el flujo es proporcional al coseno de omega t, que en definitiva tiene que ver con la parte de la proyección, qué sé yo, me va a quedar una tensión que puedo obtener en bornes, que es una especie de tensión alterna, salvo que cuando conmuta se corta, porque tengo medio ciclo y nada más. Pero bueno, afortunadamente, como nosotros le estamos poniendo un conmutador, vamos a poder encontrar ese medio ciclo que falta, que es cuando conmuta, y vamos a aprovechar una tensión así, y aparece una diferencia potencial continua, producto de esta conmutación. Si no fuera por culpa del conmutador, no habría tensión continua. Esta máquina a la que le estamos extrayendo una tensión continua que tiene una forma medio rara, pero al final de cuentas tiene un valor promedio que es continuo, y ese valor continuo lo podemos obtener y extraer, y esta máquina se la conoce como dínamo, es la dínamo. La máquina dínamo, la dínamo, bueno, algunos me preguntan, ¿no es el dínamo? No, el dínamo es una dínamo que se autopercibe varoncito, vaya uno a saber. No pongo las reglas, no sé por qué, pero se llama la dínamo. Femenina ella, a diferencia de otras máquinas que son masculinas, vaya uno a saber por qué.